Te damos gracias, Señor nuestro, porque este día nos has permitido alabar tu nombre. Pedimos, Señor, que el olor de nuestros espíritus sea agradable para ti, para que la adoración que te rendimos sea correcta, sea gloriosa, sea aceptable. Te rogamos ahora por tu palabra que podamos conocernos nosotros delante de ti y saber quién eres tú para nosotros. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Voy a ver que se sienten. Si me toca en suerte el próximo viernes dar el estudio bíblico, voy a pedir que lean y estudien la tercera carta de Juan. El viernes a las 7 de la tarde vengas a escuchar el estudio bíblico, si es que me lo dan a mí, no sé todavía. Si es así, vamos a ver eso. Creemos nosotros que el binomio correcto en el mundo es el esposo y la esposa. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva como un prototipo del matrimonio, entró Satanás y arruinó la situación. Cambió la ruta de ellos, vinieron los pesares, los llantos, la muerte. Pero luego dice Dios, es que el binomio no es el esposo y la esposa. El binomio, de acuerdo con la Biblia, es el esposo y Dios, la esposa y Dios, el hijo y Dios, la hija y Dios. La persona que se escapa de su casa o de su trabajo, de su medio en que se mueve, o de su escuela, o de su iglesia, jamás se puede escapar de sí mismo. Podemos ir a donde quiera, pasear a donde quiera, y no podemos salir de nosotros mismos. Desde que Dios nos dio el ser y el alma, dice la Escritura, jamás nos podremos separar de nosotros. Jamás. Si tenemos un día el cuerpo glorificado, seremos nosotros. La gente condenada en sus pecados no se va a escapar de sí mismo. Hemos sido hechos para siempre. Hemos sido hechos eternamente, hermanos. No acabamos con la muerte. Seguimos adelante. Así que el hombre que se escapa de su escuela o de su hogar no se escapa de sí mismo, pero menos se escapa de Dios. Entonces, ni nos escapamos de nosotros mismos, ni nos escapamos de Dios. Aunque no queramos, hermanos. Y si no sabíamos, anótenlo. Usted nunca saldrá de usted y nunca escapará de Dios. Dios estará allí. Entonces, las dos grandes preguntas que decía en la mañana que queremos ver, por eso mi mensaje le titulo dos muy importantes preguntas, es ¿quién soy yo? ¿Qué es lo más destacable en mí? ¿Qué es lo que más se mira en mí? ¿El dinero? ¿Las posesiones? ¿La cultura? ¿Quién soy yo? Y aquí tenemos en este versículo a David, el rey, que dice, ¿quién soy yo? Aquí está, que lo leímos, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tremenda pregunta, ¿no? A veces tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, pero ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? También encontramos a Moisés, el mediador del pueblo de Israel, y Dios que preguntó allá en Éxodo 3:11, ¿quién soy yo? Los hombres inteligentes se deben hacer esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Pero quién soy yo? Bueno, mi padre me puso y mi madre ese nombre, pero realmente ¿quién soy yo? No está muy fuerte el micrófono, hermanos. ¿Quién soy yo? Debemos saber quiénes somos nosotros y debemos conocer quién es Dios. De la respuesta que demos a quién soy yo, depende de lo que servimos, de lo que somos. Nos conoceremos mejor y rendiremos un mejor servicio a Dios. Si tenemos un concepto falso, equivocado, grande de nosotros o chico de nosotros, no podemos rendirle un servicio a Dios. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. Y tengo tres preguntas aquí que vamos a ver. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Primeramente, yo me equivoco. El hombre se equivoca. Los hombres más talentosos del mundo
se han equivocado. Charles Darwin, el que hizo la teoría de que el hombre es producto de selección natural, se equivocó rotundamente y esa teoría corrió por todas las escuelas y por todos los países. En su biografía van a darse cuenta que este hombre, cuando estaba muriendo, dijo: pues ¿qué hice? Pues ¿qué hice? Está como Juan de Zumárraga, ¿no?, que en 1524 fue el que inventó la Virgen de Guadalupe. A eso vino de España aquí a México, en el Cerro del Tepeyac, contó algunas cosas allí. Se equivocó, pero no cree que se equivocó ahorita. Yo creo que en la eternidad. Allá Albert Einstein, el hombre científico, se equivocó. Él lo admitió cuando él inventó la bomba atómica. Cuando fue lanzada a Nagasaki, esas dos grandes ciudades, por el presidente que vivía en Estados Unidos en ese entonces, dijo: pues ¿qué hice? ¿Qué inventé? Cuando vamos a la historia de México, nos damos cuenta de este señor llamado Madero, el señor Madero. Él cometió un error, Francisco I. Madero, el haber puesto en su ejército a un enemigo, porque el enemigo le hizo creer que iba a estar con él, llamado Victoriano Huerta, y este lo traicionó y en su oficina lo señaló con una pistola y lo bajó y luego lo fusilaron a un lado de un panteón o de una secundaria. Se equivocó. El hombre se equivoca. Desde que Adán se equivocó al tomar de la fruta prohibida y luego señala a su señora como la que tuvo la culpa porque él le dio a ella y él comió, desde ahí para acá todo el mundo nos equivocamos. Tenemos que admitir de que en alguna forma o en otra cometemos errores. Así sea la iglesia, así sea la escuela, así sea el gobierno. Cometemos errores. Tenemos que admitirlos. Y esto no nos hace perfectos, nos hace imperfectos delante de Dios. Pero otra cosa, ¿quién soy yo? El hombre se cansa. Dice Isaías 40:30, déjenme buscarles Isaías 40:30. Verá qué interesante está aquí este versículo. 40:30 dice de esta manera: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. El hombre se cansa. El rey David, en una batalla que tuvo contra los filisteos, que dice 2 Samuel 21:15, dice que se cansó. El que nos cansemos nos introduce en la debilidad. Somos débiles. Los campeones de boxeo de hoy, mañana son suplidos por otros más fuertes. Otros que aguantan un poquito más porque están empezando. Y cuando leí la historia de este boxeador Rocky Marciano fue un boxeador que se retiró invicto. O sea, él no se dejó derrotar, se salió con el título, luego se lo dieron a otro. Pero aún así era un hombre que se cansaba. Dice allá en Juan capítulo 4 que el Señor Jesús se cansó, pero Jesucristo se cansó porque estaba en la carne. ¿Sí? Él como Dios no se cansa, Él sigue adelante, no se cansa, y vamos a verlo ahorita. Entonces, esto nos lleva a la debilidad, nos lleva a que nos derroten, a que perdamos la victoria. Solo Dios no puede ser vencido, y vamos a ver eso, porque su naturaleza es divina, nosotros somos humanos, y tenemos que admitir que nos cansamos. Y si el muchacho que es fuerte se cansa, el joven que es fuerte se cansa, todos nos cansamos, y es otra desventaja que tenemos. Entonces, primero, que nos equivocamos, ¿sí?, como seres humanos. Segundo, que nos cansamos. La tercera cosa es que nos morimos, nos enfermamos. No hay sitio más triste que un hogar enlutado. El mundo últimamente se ha estremecido, se ha convulsionado por los accidentes fuertes de la historia.
Han pasado muchas cosas allá en Chihuahua, estamos pasando por acontecimientos violentos casi todos los días, porque el hombre se muere. Somos tan frágiles que nos morimos. Muchos países están pasando por etapas desastrosas. Cuando Alejandro Magno, el general griego, llegaba de una victoria, dice la historia que su madre le decía: no te jactes, eres humano, vas a morir. Así le decía su madre, según la historia, y él parece que recuperaba su aliento. Dice: pues sí, un día me van a matar, o un día me voy a morir. La muerte es una sombra. Ven usted lo que dice aquí en el Salmo 103, del 13 al 16, dice de esta manera, 103 del 13 al 16. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y dice el 16, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Nos comparan con la hierba, nuestra vida, y nos comparan con la flor que se seca, la gloria que podemos adquirir en alguna cosa en esta vida. De modo que el hombre se muere, y esto lo comprobamos casi todos los días. La muerte nos sigue como una sombra, sin misericordia, sobre nosotros, aún desde que nacemos. Aún muchos niños en el vientre de su madre son muertos, que es un gran pecado, por supuesto. Entonces, el hombre se muere, el hombre se cansa, el hombre se equivoca. Por eso tenemos que salirnos de nuestra pretensión y decir: pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un hombre que se equivoca, un hombre que se cansa, un hombre que se muere. Yo creo que el rey de hoy tenía esto en la mente. Cuando digo: ¿quién soy yo? Yo me equivoco, me he equivocado. Yo me canso, me he cansado. Y un día me voy a morir. Y a los 110 años el rey murió. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Preguntó el faraón a Moisés: ¿quién es Jehová? ¿Quién es el Todopoderoso? Dijo Job también allá en el 21:15. ¿Quién es el Todopoderoso? Pero antes Faraón dijo en Éxodo 5:2, ¿quién es Jehová? Es bueno preguntar, no es malo preguntar quién es Dios. Pero yendo a la respuesta que da la Biblia, ¿quién es Dios? ¿Qué clase de Dios tenemos? Y tomando las tres cosas que vi al principio, vamos a ver a Dios. Dios es infalible. Si el hombre falla, Dios jamás se equivoca. Dice Pablo en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Dice Isaías 55:11, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ningún ser humano puede reclamar lo que Dios es. El hombre es infalible, nunca se equivoca. De modo que el hombre que pretenda tener infalibilidad, como sabemos, es una pretensión fatua. Nadie es infalible, todos se equivocan, pero Dios no se equivoca. Dios, lo que dice se hace. Nada de lo que Dios ha hecho. Por eso a veces cometemos un error en reclamarle a Dios ¿por qué pasan estas cosas? Dios no se equivoca. Lo que Dios dice se hace. ¿Sí? Y él no se arrepiente. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, no es que haya hecho las cosas mal, es que cambia su forma de tratarnos. No que el diluvio y otras cosas lo haya hecho mal, se equivocó. No, Dios no se equivoca, es infalible. Lo que sucede en el mundo es cierto, es verdad, y Dios no tiene por qué admitir que se equivocó. Es un Dios soberano, un Dios infalible. Nosotros sí nos equivocamos. Dice en las profecías de Dios que se han estado cumpliendo, dice Jesucristo, ni una iota, ni una tilde. La iota era la letra más chiquita, digamos la I latina. La I latina es la letra del abecedario más pequeña que tenemos. Ni una iota, ni una tilde, un acento pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios es infalible, lo que Dios hace, se hace. Cuando oramos al Señor, tenemos que admitir que así es su voluntad.
¿Le pasó a aquel hermano eso? Bueno, a veces Dios no manda que pase eso. Dios no manda que pase eso, decían los varones ayer en la mañana, cuando hablamos de Noé, de Daniel y de Job. Lo que Dios manda tiene que hacerse, pero de ninguna manera tenemos que decir que Dios se equivocó cuando nos pasa algo a nosotros, cuando nos enfermamos o cuando nos morimos. La segunda cosa es que Dios es un Dios fuerte. Desde que nació, no ha nacido nadie que venza a Dios. Él jamás se cansa. Por eso cuando ahorita nos mencioné a Jesucristo sentado allí en el pozo de Jacob, cansado, dice Juan, que se cansó. En la carne se cansó, en la carne, porque era como nosotros, nació como nosotros. Pero como divino no se cansa. Dios es fuerte y nunca se cansará. Dice el Salmo 121, 14, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Se cuenta que un hombre marino que iba por el mar tuvo una tempestad allí y le pidió a Dios que lo ayudara. Entonces se acordó del Salmo Dios me va a ayudar, no me va a pasar nada. Además, porque Dios no duerme, Él no se cansa, Él es fuerte, me está cuidando. ¿Por qué me voy yo a preocupar si tengo un Dios fuerte, un Dios que no se cansa? Pero la última cosa es que Dios nunca muere. Dios nunca muere. La gran oración de Moisés en el Salmo 91 y 1-2, quiero leerlo. Salmo 90, 1 y 2 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios no muere. Dios es eterno. Si Él es fuerte, como dice la Biblia, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios, aquí Él puede decir, nadie. Ahora, Jesucristo prestó su cuerpo para ser muerto, para ser sacrificado. Dice claramente el Evangelio, yo doy mi vida porque yo quiero darla y la tomo cuando yo quiero tomarla. Entonces, la muerte en el sentido de Jesucristo lo hizo voluntariamente, no lo venció la muerte. Dios nunca muere. Estaba yo leyendo acerca el rey Luis XIV de Francia, muy amado por el pueblo de Francia. Un día se murió, todo Francia lo lloró. Para esa ocasión invitaron a predicar a Alejandro McLaren. Alejandro McLaren era un predicador tremendo. Y cuando estaba junto al ataúd, dijo, señores franceses, mujeres franceses, y señalando el ataúd de Luis XIV, dijo, solo Dios es grande, solo Dios no se muere. Entonces todos pensaron, hicieron la comparación acerca del rey Luis XIV a quien adoraban y Dios que nunca muere. Tenemos que admitir que Dios no muere. Cuando se le preguntó a Dios por su nombre, Él dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, que encontramos en Éxodo 3:14, quiere decir el inmortal, el eterno, el que no acaba, es que Él para siempre. Dios no se muere, Dios es eterno. Y estas tres cosas de Dios, ven ustedes cómo son equiparables a nosotros. Nosotros nos equivocamos, Dios es infalible. Nosotros nos cansamos, Dios es fuerte. Nosotros nos morimos, Dios es inmortal. Con esas tres cosas que podamos ver en la vida, podemos conocer más a Dios y más a nosotros. Pues ¿quién soy yo?, dice David. Pues ¿quién soy yo?, dice Moisés. El hombre jamás se podrá definir a sí mismo sin tomar en cuenta a Dios. Nos definimos a nosotros mismos ante la luz de la eternidad. Ningún ser humano se debe jactar ante la presencia de Dios. El hombre más Dios es suficiente. En un libro estaba un hombre defendiéndose de los que querían arrebatarle sus cosas, fueron ante el juez. Y estos hombres que querían quitarle sus cosas tenían sus abogados fuertes, buenos abogados. Pero este pobre no traía nada que lo defendiera.
Dijo, ¿y a ti quién te defiende? Dice, me defiende Dios. Dios es mi Dios. Sabe dónde estoy, lo que me está pasando. Dice la historia, el señor José Luis Martínez, que venció en la sentencia, venció el juicio, venció el problema. Cuando vamos a la Biblia vemos cómo hay gente que sabe que Dios lo va a cuidar, como aquellos 3 jóvenes que fueron echados ahí al duro fuego de Nabucodonosor. Ellos vio el rey que eran 4, porque vio un ángel que estaba con ellos también, y no se quemaban, y salieron intactos, no les olía su ropa a fuego. Esto quiere decir que hay hombres en la Biblia que reconocen que Dios es fuerte, que Dios es eterno, que Dios es infalible, y yo creo que debemos vivir con este pensamiento, armados con el pensamiento de que Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro salvador, Dios es nuestro maestro. Mientras que el hombre se equivoca, se cansa y se muere, Dios es inefable, fuerte y eterno. Vamos a confesarle a Dios quiénes somos nosotros, a reconocer quién es Él, quién soy yo, quién es Dios. Si podemos contestar esas preguntas a la luz de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que es cierto. Yo soy un pobre hombre, Dios es un gran Dios. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por lo que tú eres para nosotros, lo que siempre has sido. Desde antes de la creación tú existías, tú nos diste la vida a nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos saber quiénes somos nosotros y debemos humillarnos delante de ti, definirnos nosotros más tú y nosotros somos perfectos delante de ti, porque tú estás con nosotros. Pedimos que bendigas a la iglesia esta noche, que cada uno pueda definirse a sí mismo delante de Dios y que todos podamos reconocer lo que tú eres para ser mejores hijos tuyos y vivir la vida con confianza, porque vivimos ante tu luz, ante tu presencia. Te lo rogamos estas cosas en Cristo Jesús. Amén.